Bueno, gente, cayó la mano derecha de Petro, Laura Sarabia, también su padrino político, el embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Benedetti manejaba la agenda electoral durante la campaña de Petro. Esto parece que es un caso de celos políticos entre amigos del pacto histórico. Destapa eso sí un escándalo increíble, chuzadas, robo de dinero, celos, ambiciones, de todo. Termina la cosa en una crisis de gobierno que le da mucho oxígeno a los enemigos del cambio. Y esa parte es gravísima. Pero antes de analizar esta telenovela y sin quitarle importancia a los hechos, como este es un país que ya no come cuento, yo sí quisiera recordarles que no podemos permitir que este escándalo tape otros infinitamente más graves y de los cuales los colombianos pues vamos a seguir exigiendo respuestas. Entonces, enumeremos solo algunos. Por ejemplo, las declaraciones de Mancuso que incriminan al Estado, a empresarios y a la oligarquía en miles de crímenes cometidos en colaboración con los paramilitares. Por ejemplo, que un señor que ha sido vicepresidente de Uribe 8 años y embajador en Estados Unidos haya sido instigador en la creación del bloque Capital. O por ejemplo, y esto es gravísimo, que la Fiscalía presuntamente permitió el asesinato de cientos de personas por parte del Clon del Golfo, o que el general Montoya pues haya asesinado y desaparecido a cientos de personas. Pero hay muchas cosas que no vamos a tapar con esto. Por ejemplo, que el fiscal Barbosa esté sin rendir cuentas a estas alturas de los bienes de la SAE que no aparecen. O que el mismo fiscal Barbosa esté prácticamente llamando a una rebelión a los altos mandos de la policía ante el presidente. Entonces, bueno, para analizar estos detalles y lo que verdaderamente hay detrás de los Niñera Papers, tenemos a dos excelentes analistas políticos, colaboradores de Palabras Mayores, ambos politólogos, ambos profesores universitarios y amigos. Bienvenido, Manuel Jaimes. Pablo, muchas gracias por la invitación. Encantado, como siempre, de estar aquí contigo. Bueno, Manuel era además experto en marketing político y en comunicaciones. Y Shamil Tahir Silva, profesor e investigador. Bienvenido, Shamil. Pablo, nuevamente muchas gracias por el espacio. Bueno, hablando de chuzadas, Uribe chuzó a toda la sala penal de la Corte Suprema, a los magistrados. Uribe chuzó a cientos de organizaciones sociales, a defensores de derechos humanos y a los líderes de la oposición, incluyendo a Petro. Y más recientemente, pues hemos tenido este caso de chuzadas. ¿Por qué es tan importante este caso de chuzadas? Tenemos que ver qué es lo que está pasando en esto. Mira, por ejemplo, Daniel Hernández, este fiscal, ha chuzado a más de 800 periodistas, a empresarios, a abogados, a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. O sea, es que estamos perdiendo a veces de vista el bosque por estar viendo el árbol. Este es un caso grave, no le vamos a quitar importancia. Pero la primera pregunta será para Chamil. ¿Por qué es tan grave este caso de chuzadas? ¿Y tiene algo que ver la Fiscalía General de la Nación con este caso? Pues Pablo, yo lo que creo es que con la información que tenemos podríamos suponer con suficiente contundencia que de lo que se trata es de un entrampamiento al gobierno, ¿sí? Hace unos días a mí no me quedaba tan claro y pues la cuestión no era salir a defender a capa y espada a Laura Sarabia o Armando Benedetti. Pero a partir del discurso del presidente del día de ayer, a mí sí, pues no me cabe la menor duda de lo que se trata es eso. Porque es que cuando uno mira los hechos cronológicamente, finalmente lo que está más como en el orden es que la fiscalía estaba escuchando a la gente cercana a Laura Sarabia, ¿sí? Que en el momento en que a Laura Sarabia le roban este dinero, ella denuncia y de hecho en ese momento fue noticia en Semana, pero fue una noticia que pasó de agache porque Semana no tenía el testimonio de la niñera en enero. Eh, Después estalla todo este tema con el fiscal, la presión que hace Gustavo Petro para que el fiscal pues presente su informe sobre las relaciones de la fiscalía con el clan del Golfo. Hasta el día de hoy, el fiscal Barbosa no ha sido capaz de presentarle el informe que le exigió el jefe de Estado. Eh, Antes de que estallara el escándalo, Barbosa ya venía, digamos, haciendo declaraciones grandilocuentes en medios de comunicación que están del lado de la oposición. O sea, en estos momentos los medios corporativos hacen parte de la oposición al gobierno.
Y esas declaraciones grandilocuentes no eran cuestionadas por los medios, por los periodistas. O sea, aquí hay un desbalance en donde si la fiscalía cuestiona y ataca a la presidencia, no hay un ataque o no hay una no se está acabando con la división de poderes y la democracia, pero si el presidente hace lo mismo, entonces ahí sí está, si existe, si se está haciendo una declaración grave que atenta contra las instituciones. Y entonces después llega el testimonio de la niñera, un testimonio que pues tenía que salir, que tenía que mostrar Vicky Dávila, no lo podía mostrar otra persona. De hecho, cuando Vicky Dávila la saca en portada, hubo medios corporativos que no le jugaron a esto. Hace una semana la misma Vicky Dávila le estaba reclamando a Julio Sánchez Cristo que por qué no estaba hablando lo suficiente de la niñera. Cuando salen las Al que no tuvo declaraciones, que rogarle mucho fue a Daniel Coronel, ¿no? sí, digamos, esto estoy hablando de hace más o menos una semana, Mm. cuando ella saca a la niñera Ah, en portada. La indignación era porque, pues porque sometieron a una trabajadora doméstica a el polígrafo, al tema del ujú. sótano, no sé qué. Yo creo que eso está mal, eso fue una violación de derechos humanos, pero la explicación del gobierno, pues a mí me parece clara, ¿sí? Eso era el procedimiento de seguridad nacional. Si lo que nos importa, y a mí me importa, los derechos humanos de la niñera, pues lo que hay que criticar es el procedimiento y lo que el Mm. gobierno tiene que cambiar son los procedimientos regulados por los decretos y normativas pues del despacho encargado de la seguridad de la presidencia para que tenga en cuenta estos casos. O sea, no es lo mismo someter a polígrafo a alguien poderoso del alto gobierno que someter a polígrafo a una trabajadora humilde, y eso tendría que estar en cuenta, pues eso lo tendrían que tener en cuenta hacia el futuro. ¿Ya? Cuando el gobierno explica, saca los decretos y dicen, mire, esto no nos lo inventamos nosotros, esto no es nuevo, este es el procedimiento que vienen practicando desde el gobierno Santos para casos de seguridad nacional. ¿Y por qué es un caso de seguridad nacional? Pues porque estamos hablando de la jefe del despacho del presidente. Cualquier robo del que sea víctima, pues tiene que ser investigado porque ella maneja información de seguridad nacional. Entonces, si lo que nos importa es los derechos humanos de la trabajadora, lo que se debe transformar es el procedimiento reglado por decretos que vienen desde el 2015. Pero eso no era lo que le interesaba a Semana, ¿sí? Después saca Daniel Coronel, en su reporte, las conversaciones entre Armando Benedetti y Laura Sarabia. Yo por Armando Benedetti si no voy a meter las manos al fuego. Claramente el comportamiento de Benedetti es otro, ¿sí? Y lo que sabemos hasta ahora es que Benedetti sí estaba presionando a Sarabia y es por eso que termina involucrado. Eh, la niñera, antes de hablar con Semana, primero va a Venezuela a hablar con Benedetti, y cuando Daniel Coronel saca esto, Pero no se va en pues un bus, se va en un charter, creo que pagado por Benedetti, ¿no? O por no sé exacto, quién. exacto. Y entonces ahí Daniel Coronel revela ciertas conversaciones entre Sarabia y Benedetti, y Mm. ya para el segundo informe, digamos, estaba claro que el gobierno, o bueno, más bien el presidente era escuchando a todas las partes. Entonces, ya ayer, digamos, todo se decanta. Pero aquí también hay que destacar algo, y es que no los retiran del gobierno porque sean culpables si el presidente lo dice. Si el presidente dice, se van a retirar mientras se dan las investigaciones porque con el poder que tienen, pues podrían entorpecerlas, y aquí somos transparentes. Y el presidente ha repetido varias veces que investiguen lo que quieran, sí, pero nadie del alto gobierno ordenó chuzar a gente, y sobre todo a gente humilde, sí. A mí me parece que lo que va a pasar es que eso va a quedar ahí, sí, el fiscal no va a, a investigar más, porque de lo que se trataba era de sacar a Laura Sarabia del gobierno, sí, de lo que se trataba era de desestabilizar el gobierno. Porque entonces, por ejemplo, Semana en su primera portada saca como que
se robaron 150 millones de pesos y eso nunca lo aclararon. Le tocó a la misma Sarabia explicar, mire, fueron $7.000 y tienen que ver con los viáticos de los últimos meses. Entonces, en la cabeza de mucha gente que solo ve y vio la portada de semana, quedó que, ¿cómo así que ya hay 150 millones de efectivo en la casa? ¿Sí? Entonces juegan también con las imágenes con las que han jugado en los últimos años, de las bolsas negras, de que esta gente, ¿por qué mueve tanta plata en efectivo? Y pues para cualquier colombiano humilde, $7.000 sigue siendo un montón de plata, ¿sí? Pero $7.000 son acaso 30 millones de pesos. Y para una funcionaria que ha estado viajando con el presidente a todos, pues a un montón de lugares, pues estos, digamos, relativamente normal, estos viáticos. Eh, pero quedó la imagen, que es lo importante. Sí, lo importante es que quedó la imagen. ¿Cómo así? 150 millones de pesos en efectivo, ¿qué hacía con ese montón de plata? Yo insisto, estoy casi seguro que el fiscal no va a investigar más. O sea, la efectividad que demostró en los últimos días ya no va a ser noticia y muy seguramente vamos a soltar hacia el siguiente escándalo. Ahora vamos a entrar un poquito en los detalles de todas estas chuzadas. Pero recordemos que la fiscalía tiene la obligación de verificar a las personas que va a chuzar, a hacer las interceptaciones. Y en este mismo caso, la fiscalía violó sus normas de interceptación. No lo verificó, lo hizo. Es decir, la misma fiscalía es la que comete la ilegalidad. Por eso vuelvo y le hago la pregunta a Manuel. Manuel, ¿las chuzadas pueden ser parte del juego sucio del fiscal contra el presidente? Pero por supuesto, Pablo. Y quiero aprovechar para saludar a Chamil, que al comienzo no lo saludé. Comparto lo que dice el entrampamiento, pero entonces quisiera aquí hablar de una cuestión que se llama la judicialización de la política, que está está muy activa en la actualidad en diferentes países. Y la judicialización de la política tiene que ver precisamente con ese manejo de los medios. Es decir, si bien la judicialización de la política puede usarse para sacar a alguien de la carrera política, ¿no? Voy a los instrumentos del aparato judicial para sacar a esa persona. En muchas ocasiones, esa judicialización de la política lo que busca es golpes de opinión. Llevo a alguien ante los aparatos de justicia o uso la rama judicial con el fin de generar opinión pública, un spin de opinión. ¿Sí? Eh, Esto creo que es lo que estamos viendo, ¿no? Y ese es el papel de Barbosa. Pero esto se vincula con una cuestión que podría ser el manual de la cancelación, que en términos, está muy de moda también en términos políticos, ¿no? Y en este caso, es tan claro el manual, porque el manual inicia con la construcción de una víctima. La construcción de esa víctima, una víctima que tiene que ser, normalmente en el manual nos va a hablar de, tiene que mostrarse como una persona de un sector vulnerable con valores nobles y que se acerque entonces a una población bastante extensa de la ciudadanía considerada vulnerables. Y esto es la niñera. Construyeron una víctima y a partir de eso, pues crearon el victimario, ¿no? Y también le dieron una serie de cuestiones ahí. Y con lo de la chuzada, la cuestión es que lo podemos vincular con la estratagema 1 de Schopenhauer, que es el tema de amplificación de esto. Y entonces parece que es igual esa chuzada, que habrá que buscar cómo fue que se hizo, quién fueron los responsables, que si en efecto, como dice Chávez, fue un entrampamiento, dijeron, oye, vamos a poner esto, como ya sabemos que hay esta denuncia, vamos a meterlo y vamos a seguir con la creación de esa noticia. Pero esa estrategia de la amplificación, esa estratagema de la amplificación, nos lleva a creer que es lo mismo e igual de grave que lo que hizo Álvaro Uribe Vélez. Y ni de broma es cerca. Hay que recordar la operación Transmilenio y la operación Europa. Y es que en el gobierno de Uribe se persiguió y se chuzó a gente en el exterior incluso. La gente que estaba refugiada, la gente que estaba en temas de derechos humanos en el exterior, pero además
a ciudadanos españoles y de otros países, no solamente a colombianos que estaban en el exterior, a extranjeros. Hasta allí llegó la mano del señor Uribe, chuzando a Raimundo y todo el mundo. Aquí esa amplificación lo que ha hecho es coger una situación doméstica y mostrarla como un gran problema de Estado. Y eso fue fabricado. Eso fue fabricado. Lógicamente los medios de comunicación están por esa labor, están cumpliendo un papel y ese papel es el desgaste, lógicamente, del gobierno. Ahí está la favorabilidad del presidente y eso es bastante alarmante, ¿no? Sí. Después de esta ya primera introducción, ya vamos a una serie de preguntas y respuestas rápidas, porque aquí hay una cantidad de cosas rarísimas. Por ejemplo, que el fiscal que ilegalmente autoriza chuzar a la niñera es uno de los que investiga el Clan del Golfo en una fiscalía que precisamente está acusada, como lo demuestra Gonzalo Guillén en sus investigaciones, por, al parecer, quedarse calladita cuando tenía la lista de personas que iba a asesinar el Clan del Golfo. Por otra parte, la niñera, primero dicen que la chuzan 3 días antes de que se produzca el robo del dinero. Entonces, ¿cómo fue la cosa? Que tienen un adivino ahí que adivina quién va a robar el bolso y luego sale ayer la fiscalía, sale el fiscal y dice que no, que eso es una equivocación de la DIGIN, que no sé qué, y que es a partir del robo que chuzan a la niñera durante 10 días, pero sin verificar, o sea que adrede cometen la ilegalidad. ¿Qué opinas de esa parte concretamente de la chuzada, Chamil? Chuzadas siempre han existido. Eh, Chuzar es un procedimiento, digamos, legítimo dentro de los procedimientos de la fuerza pública para hacer inteligencia, ¿sí? Es cierto que no es lo mismo las chuzadas de Álvaro Uribe que las chuzadas que pueda hacer ahora la DIJÍN o cualquier institución del Estado, entre otras cosas porque precisamente los procedimientos cambiaron. Entonces, el DAS era la policía política del gobierno y el DAS estaba a las órdenes directas del presidente. Cuando el DAS chuzaba, chuzaba por órdenes directas del presidente. Y el DAS, como ya se dijo, chuzó a todo lo que oliera a oposición al gobierno de Uribe cuando Uribe tenía el 85% de favorabilidad y cuando Uribe se daba, digamos, era capaz de decirle a cualquiera guerrillero porque tenía el 85% de la opinión de su lado. Eh, Chuzar ahorita, el procedimiento es diferente y el gobierno, a no ser de que cometa una ilegalidad, no puede ordenar chuzadas directamente. Eso tiene que pasar por ciertas validaciones, entre esas Mm. las de un fiscal. Y un fiscal tiene que evaluar si es legítimo chuzar a alguien o no. Entonces, un fiscal es el que da la autorización para hacer chuzadas a civiles. Y un fiscal tiene que evaluarlo y en este caso, pues eso fue lo que pasó. Hubo una autorización de un fiscal que está a las órdenes de Barbosa para chuzar a esta señora días antes de que ocurrieran los hechos. Y eso es lo que están contando pues los reportes periodísticos. Entonces la Pero ahí pregunta, te pregunto una cosa, ¿cómo se entera a cambio de esas chuzadas? Que ahora, según la fiscalía, no fueron al teléfono de la niñera y de la empleada doméstica esas primeras chuzadas, porque ahí lo dice cambio. ¿Cómo se entera a cambio de eso? ¿Puede ser que estén detrás de esto también periodistas o medios de comunicación? pues los periodistas tienen sus fuentes, pero en el caso de cambios sí no sabría decir, pues bueno, igual fuentes son fuentes todas secretas, muy seguramente es una fuente o de la DIJÍN o es una fuente directamente de la fiscalía. Y probablemente pues está hablando también, bueno, lo que se ha hecho Coronel es que está en contacto directo con Benedetti, muy seguramente también con Laura Sarabia. Coronel fue el que sacó el pantallazo del chat de Benedetti con Petro, porque Benedetti pues muy, digamos, sagazmente lo compartió en sus historias de WhatsApp y ellos mismos lo agarraron antes de que lo borraran. Eh, entonces, ¿cómo se entera a cambio? Por alguna de sus fuentes. Eh, También habría que preguntarse si Cambio va a seguir investigando esto o también lo va a dejar hasta ahí. Lo que yo vi ahorita fue que Semana volvió a sacar a Laura Sarabia en portada y probablemente van a seguir, digamos,
dejando en el inconsciente colectivo que pues ella salió fue por culpable, ¿sí? Y ella salió por culpable del gobierno y probablemente esa es la intención ahora. Ahora, finalmente lo que habría que hacer, sobre todo desde la opinión pública, es seguir presionando a la fiscalía, como listo, todo bien, usted investigó, pero pues no solo investigue este caso. eh, ¿Cómo vamos con el tema de las relaciones con el clan del Golfo? ¿Por qué no hemos aclarado eso? ¿Cómo vamos con el tema de los liderazgos sociales? ¿Cómo vamos también con los procedimientos dentro de la misma fiscalía? Pues su merced también ha entrevistado a Angélica Monsalve. Cuando yo estoy diciendo acá que un fiscal a las órdenes de Barbosa es el que ordenó estas chuzadas en particular, según los mismos comunicados de la Fiscalía días antes de que se presentara el mismo robo, pues entonces muy seguramente puede ser un fiscal presionado, ¿sí? Que no tiene pues que no tiene, digamos, la valentía que tuvo Angélica Monsalve, pues porque irse en contra del fiscal general genera consecuencias para la vida personal de estos Mm. funcionarios. Entonces, Angélica habría la tienen frita de denuncias, de Mire, expedientes disciplinarios, penales. Esta semana creo que tenían uno más. Bueno, una cosa, una persecución increíble. yo quiero intervenir si es posible, hay una cosa, lo que dice Chamil. El tema de la agenda es algo bastante importante. Pero esto es un error del presidente. O sea que hay que decir los aciertos, pero hay que decir también que nos estamos equivocando, se está equivocando el gobierno. Partamos del hecho de que con el cambio de gobierno no quiere decir que haya cambiado el país. Y tenemos instituciones permeadas por poderes mafiosos, criminales, narcotráfico, etcétera, que eso no ha cambiado con que llegue Petro. Con la llegada de Petro no cambió, No cambió el ¿sí? poder. Claro. Y entonces él logra cambiar algunas cuestiones del gobierno y algunos espacios del gobierno, pero sabemos que dentro de las fuerzas militares, los sectores de inteligencia, dentro de la fiscalía, pues son claramente sectores con una posición política e ideológica muy clara, neoconservadora o conservadoras de extrema derecha aliados con criminales. Eso no ha cambiado. Y para que cambie esa institucionalidad, lastimosamente, tiene que pasar tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sacó? Y esa criminalidad y ellos han tenido una relación permanente y directa con los medios. Recordemos lo que dijo Mancuso, ¿no? Oye, es que los medios de comunicación me ayudaron o nos ayudaron para blanquear la marca, para meternos ahí, para imponer nuestro relato. Bueno, sí, pues aquí está. Y esto fue fabricado. La cuestión es la agenda mediática. Y aquí creo que comete un error entre el gobierno de no ser capaz de imponer la agenda y dejar que la agenda la pongan esos medios. Creo que el entrampamiento es tan claro que cuando Laura Sarabia admite las entrevistas, por ejemplo, con Vicky Dávila, y ella termina creyéndose el cuento de que es la mujer más poderosa, Sí, qué error tan tenaz, ¿no? Qué que error tan incluso tenaz. claro, incluso hasta que podía ser en algún momento presidenta de la Sí. República, se come el cuento cuando hay unos poderes por detrás que no están descansando. Y ese es el manual, ¿no? Entonces la van creando como una mujer súper poderosa, fría, deshumanizada, y ya van construyendo la víctima. Y por el otro lado, Mm. el victimario, perdón, y por el otro lado la víctima desposeída, infantilizada. No tiene cómo defenderse, una señora pobrecita que está allá cuidando el niño solo. Y esta, que es una fría calculadora poderosísima, viene y le pasa Oye, por el... y se llevan a la niñera y la graban ahí frente al Palacio de Nariño, caminando con la cara triste. Es que esa es la construcción de la víctima. La construcción de la víctima tiene esa desempoderarla, que es mostrarla realmente como incapaz de responder, y por el otro lado infantilizarla, ¿no? Sí. Oiga, yo Entonces penúlguenes, les ya. tengo una pregunta de ama de casa. Perdón que te interrumpa, pero que tengo tantas preguntas que me han hecho que quiero hacérselas a ustedes. Ya sé que ustedes son profesores universitarios, politólogos, expertos en marketing, todo. Pero tengo una pregunta de ama de casa. ¿Cómo así?
que Benedetti despide a la niñera por sospecha de robo y después se la recomienda a Laura Sarabia. Explíquenme eso como ama de casa. No, pero es que hay una cuestión. Todo esto lo hemos visto, pero en efecto es gravísimo porque quiere decir que el nivel de entrampamiento llega hasta el círculo más cercano. ¿La mandó de espía o qué? No, la verdad, pues si alguien cometió un error ahí fue Laura Sarabia por contratar a esta niñera, ¿no? Entonces, si Pero ella si se la tenía, recomendó su padrino y admirado, que era como un padre para ella, imagínate cómo no le iba a contratar. pues yo no sé si como un padre para él, pero al final, pues sí, habría que preguntarle a Laura Sarabia por qué contrata una niñera con sospechas de haber robado a Benedetti, ¿sí? Eso todavía no está claro, eso ella tampoco lo ha aclarado todavía, no sé si lo llegará a aclarar, si le llegarán a hacer alguna entrevista al respecto, o si la misma fiscalía le va a preguntar eso en las declaraciones que tiene que dar. eh, Son cosas que están por aclarar. Yo sí creo como que recogiendo lo que se decía ahorita, y es que el gobierno sigue estando como muy a la defensiva y tiene que empezar a pues entrar a la ofensiva mediática, porque lo que estamos viendo no solo acá, sino en cualquier lugar del mundo es que pues ya no importan los hechos, ya no importa la gestión gubernamental, lo que importa es quién cuente mejor el cuento, ¿sí? Quien sea capaz de dominar la narrativa es el que va a dominar en política. Eh, Pero eh, entonces me lo estás poniendo más grave, Chamil, porque Sarabia era también la jefa de comunicaciones. Pero Una de Tal sus mira, ahí cual. teníamos funciones. muchos errores. Ahí teníamos muchos errores en eso, Mm. en la comunicación. Sí, los errores se cometieron y los errores se siguen cometiendo. Tal vez, tal vez el tema está sobre todo en que el presidente no se limite a Twitter para comunicar, sino que pues empiece a coordinar una narrativa un poco más estratégica y pues también a quién le habla y cómo le habla sobre qué es lo que está haciendo y por qué lo hace. Porque si uno ve, por ejemplo, el discurso completo que dio ayer, entre otras cosas, no solo para anunciar que Sarabia y Benedetti salían del gobierno, pues lo que también estaba diciendo era que pues cualquier funcionario del ejército, de la fuerza pública, estaba autorizado por el mismo presidente para denunciar al alto gobierno si eran presionados para cometer chuzadas. Y eso no salió en los medios Caracol, RCN, esa parte no salió, ¿sí? En el mismo discurso el presidente estaba señalando que lo que se trataba no era, bueno, más bien de que no los compararan. Él mismo estaba explicando ahí en el discurso que no era lo mismo las chuzadas del pasado a lo que estaba pasando ahora, que Mm. de lo que se trataba era de un procedimiento de seguridad nacional, pero al punto que yo voy es que no era suficiente con el discurso. Él dio el discurso y lo explicó, pero él tenía que tener claro, o bueno, él tiene que tener claro que en los medios no van a salir los 30, 40 minutos de discurso que dio. No, Que de no. lo que se trata también es de difundir ese mensaje que quiso dar por ahí por otras vías, que de lo que se trata también es de no quedarse solo con sus seguidores en redes sociales, como el gobierno va a hacer para que el relato no lo sigan manejando desde la extrema derecha sobre lo que hace o lo que no hace, y cómo hay que estar completamente convencidos que en los 3 años y medio de gobierno que faltan van a seguir estallando escándalos, se van a seguir presentando entrampamientos igual o peores, porque como decían ahorita, tener el gobierno no es tener el poder, y de los más de 700.000 funcionarios que puede tener el Estado o más, hay gente de extrema derecha, de extrema izquierda, hay gente conservadora, hay gente liberal, hay gente que desde sus cargos puede estar callada, favoreciendo a unos o a otros, que el presidente no es un monarca absoluto, que desde la presidencia se pueden hacer ciertas cosas, pero su margen de maniobra es corto, y que estas transformaciones son transformaciones culturales, que no solo dependen de una persona, sino que dependen también de la activación de la ciudadanía. Entre más gente participe y se involucre,
va a ser muchísimo más difícil para que estos sectores reaccionarios pues sigan haciendo uso privado de las Mm. instituciones. Oye, ahora que dices eso, quiero invitar a la gente a que el 13 vaya a manifestarse frente al búnker de la Fiscalía. Hay una manifestación. Este señor, de verdad que es un peligro para la democracia. Está llamando, yo creo que es un acto de sedición, prácticamente está llamando a un golpe de Estado, ¿no? Incluso invitando a las cúpulas de la policía a rebelarse contra el presidente. Pero una cosa que ahora que nombrabas el tema del Twitter, ¿ustedes sabían que el uribista Diego Santos, el esposo de esta famosa periodista Caracol, es el administrador de Twitter en Colombia? Que mucha gente dice que eso podía explicar las cosas raras que pasan con las cuentas progresistas en Twitter. Eh, lo que yo sabía es que él estuvo trabajando en Twitter, pero no sé si lo sigue haciendo en estos Ujú. momentos. Vale. Eh, Y una pregunta que me parece clave. No sé si alguno de ustedes saben qué fue lo que le pidió Benedetti a Sarabia. Concretamente, ¿qué le pidió? ¿A qué se negó ella? ¿Eso ha salido algo de eso? puestos, ¿sí? Lo que dejan ver como las filtraciones de sus conversaciones es que él la estuvo presionando por puestos y que el problema para Benedetti es que pues la funcionaria se negó, sí, se negó sistemáticamente. Y ahí está Ujú. Ahí, como Manuel. mira que hubo varias cosas, incluso lograron hablar de participación burocrática y supuestamente que Laura le había ofrecido Mininterior o Cancillería y que Benedetti dijo, hombre, esto yo no me lo creo. Y además se le había ofrecido Mininterior una semana después de haber nombrado a Velasco, ¿no? Pero que aparentemente eso le había ofrecido Laura a Laura Sarabia. Pero de eso hay algún chat, hay pantallazos, hay alguna prueba o esos son rumores. No, eso fue comentarios, también lo hizo, lo hace en el comentario Coronel, ¿no? Daniel Mm. Coronel también lo habla y dice, oye, estas dos cosas, pero yo no he visto prueba alguna al respecto. Y bueno, con eso lo que está diciendo es que con eso están acusando a Laura Sarabia de clientelista y de tráfico de influencias y de un montón de cosas, pero si no hay pruebas de eso me parece una afirmación bastante comprometedora, ¿no? Claro, pero ahí sí es la máquina del lodo, del fango, entonces el gobierno no alcanza a limpiarse. Puede que no sea cierto, ya quedó en la opinión pública. Por más que él intente limpiarse, lo que hace es revolverse Claro. en Y ese aunque sea fango, ¿no? mentira, algo queda, ¿no? Algo queda, aunque sea Claro. mentira. Y entonces, el gobierno es incoherente. Esto es lo que van a decir, ¿no? Ya empezaron a decir, es incoherente. Mire el cambio. No hubo cambio. Está igual que los otros. Reparte, no sé qué, bla, 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 igualito a los demás. Oiga, pero sí les digo una cosa. La verdad es que es un secreto a voces que Petro está mal rodeado, que vive con muchos enemigos dentro. Por eso al final ha tenido que sacudirse a ministros que se le oponían a las reformas, a incompetentes como la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que enchufó Verónica Alcocer. Y todos esperamos que siga quitándose de encima incompetentes y enemigos en la medida en que pueda maniobrar políticamente. ¿No creen ustedes que este también ha sido como un segundo remesón muy rápido, muy tenaz, porque prácticamente ha perdido a dos de sus pilares políticos, que esto va a tener no solamente en la favorabilidad del presidente, sino en la imagen en general del gobierno, pues un coste bastante grande? Es que yo creo que sí hay que recordar que Gustavo Petro no llegó a la presidencia con mayorías absolutas, que si Rodolfo Hernández no hubiera sido tan mal candidato en la segunda vuelta, tal vez hasta le hubiera ganado, porque la O si diferencia de hubiera sido votos, mejor tiktokero, ¿no? sí, la diferencia de votos fue muy pequeña. Nada. Tal vez si Rodolfo Hernández hubiera tenido 2, 3 semanas más, estaríamos contando otra historia. Algo muy similar pasó hace 4 años en la primera vuelta. Sí, la diferencia entre Fajardo y Petro también fue muy pequeña. Entonces, ganar el gobierno no es tener el poder y la diferencia fue pequeña, no hay mayorías parlamentarias de izquierda, Ujú. el pacto histórico no es una coalición, no es una plataforma electoral sólida y eso se está viendo en las discusiones para las elecciones regionales que están cada vez peores. El presidente tiene, digamos, un discurso y un plan claro, pero el presidente no es bobo, sí, el presidente no es idiota. También es cierto
que si el presidente se rodea de ciertos personajes, pues se rodea porque los necesita. Y Armando Benedetti y Roy Barreras fueron claves para que pudiera llegar a ocupar la presidencia. Armando Benedetti no es un personaje confiable, pero es un personaje inteligente y es un personaje que cumplió con el objetivo que le colocaron y es restablecer las relaciones con Venezuela. Sí, ¿Puedo decir una cosa? sí, señor. Invito a los que nos estén viendo a que vean una entrevista y me van a perdonar la palabra, una entrevista que le hice hace año y medio a Armando Benedetti que se llama 36 hijueputas. ¿Por qué se llama 36 hijueputas? Bueno, fue cuando él se estaba acercando al pacto histórico y dije, "Bueno, tenemos que ver quién es este hombre, qué es lo que piensa, puede ayudar". Lo entrevisté y como soltaba tantas groserías, entonces puse un contador de hijo de puta, entonces va marcando ahí abajo. La entrevista es muy divertida, suelta muchísimo, quería ganarse a la gente del pacto histórico. Véanla porque es un documento histórico en este momento. Está en este canal, se llama 36 hijo de putas. Perdona, Shamil, sigue. No, sí, y es un personaje inteligente, o sea, uno puede reconocer la inteligencia de la gente, así sea conservadora o de derecha. Y Armando Benedetti vio antes que mucha gente que Petro podía ser presidente por lo que estaba pasando en el país y por lo lagarto que es, se le pegó de una, sin ningún asco, ¿sí? Así algo similar ocurrió con Roy. Pero Armando Benedetti venía presionando por puestos. Lo que sabemos hasta ahora es que Laura Sarabia se estaba negando. Lo que sí reveló Coronel en los últimos días fue que sí hubo conversaciones entre Coronel y el presidente para que él fuera superministro, ¿sí? Como que Armando Benedetti ocupara un puesto muy similar al que tenía Sarabia, pero en función de las elecciones regionales. O sea, lo iba a poner a trabajar para cuadrar las elecciones regionales con el pacto histórico, pero todo esto se cae con el escándalo Claro. que Benedetti aparentemente le dijo al presidente que quería ser ministro de defensa, pero eso sí lo sacó, lo descartó por completo. Entonces, eso es lo que sabemos. Toca ver qué va a pasar en próximos meses. A mí me parece que el Mm, fiscal se va a hacer el bobo con esto y ya hombre, es lo la de hacerse gente el que... bobo no le queda difícil. Venga, les digo una cosa. Yo cuando lo de Laura Sarabia, cuando la nombraron a ella, para mí fue una sorpresa porque yo precisamente en esa entrevista a Benedetti, yo hablaba para cuadrar la entrevista con su secretaria, una tal Laura. Y pasó el tiempo y ganó Petro la presidencia y este tipo termina de embajador y no sé qué tal. Y hay un problema de comunicación muy grave en la presidencia y entonces yo le escribo a la jefa de gabinete y cuando me contesta resulta que me contesta y el mensaje me aparece en el teléfono Laura, secretaria de Benedetti. Yo la Sí. tenía en mi teléfono identificada como la secretaria de gabinete y así fue que me entero yo que era la jefa de gabinete de presidencia. Entonces me pongo yo un poquito a investigar quién es ella, ¿no? Y entonces veo que esta jefe de gabinete de Petro, digo, ¿qué hace en el gabinete de Petro? Ella viene de una iglesia cristiana a la que iba y conoce a una persona que le ayuda a entrar en el partido de la U. Ya viene del partido de la U, allí es donde conoce a Benedetti. Digo, está 6 años en la UTL de Benedetti. Ya viene un entorno de derecha. Su padre es un hombre que era militar de confianza de Álvaro Uribe. Estaba en la seguridad de Álvaro Uribe. La mamá es funcionaria del Ministerio de Defensa. El esposo es un abogado que fue jurídico de Benedetti y que tiene bastantes amistades con clanes regionales. Es decir, Sarabia pues tiene un cargo importantísimo siendo una persona de 29 años que viene de un entorno de derechas y termina siendo la mano derecha del presidente. Yo no estoy ni juzgando ni a favor ni en contra, simplemente estoy dando unos datos duros de lo que es Laura Sarabia y todo eso a mí me sorprendió, ¿no? Y el grado de injerencia al que llega a esta persona tan joven cuyo primer trabajo fue en la UTL de Benedetti. Entonces sí, es una proyección espectacular la que tiene ella y se gana ese cargo, pero yo también creo que cometió errores de bulto cuando da entrevistas, por ejemplo, demostrando que tiene incluso aspiraciones presidenciales. Inmediatamente sacó la cabeza, pues yo creo que Benedetti pues directamente intentó cortársela, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de la figura de Laura Sarabia, Manuel? Mira, hay un planteamiento es que en efecto puede ella responder a un sector dentro de los militares y eso por lo del papá.
y que desde ese sector de los militares estarían eh, pues moviendo cosas contra el gobierno, sea con el conocimiento de ella o no, pero ella fue usada en ese espacio. Luego, Laura Sarabia es algo que pasó, la presidencia de Gustavo Petro no se explica sin la participación de Roy Benetti, eran Mm. necesarios, ¿sí? Eran necesarios. Creo que el presidente le apostó y creyó el tema de poder lograr un pacto de nación, un pacto de Estado, de decir, vamos a dar un pasito hacia unas instituciones democráticas. Y ese paso requiere entonces unirse con ciertos sectores del establishment, pero que con una aparente, pues con una disposición hacia la democracia o con unos principios liberales democráticos. Dijo, bueno, si logramos avanzar ahí. Luego se ha dado cuenta que no. Y en todo ese proceso hubo mucha gente que se acomodó. No voy a decir nombre aquí, pero conocí a una persona, además de un partido verde, eso sí, que hablaba contra Petro. Petro es un guerrillero hijo de madre, no sé qué, gana Petro y ahora está trabajando por allá dentro del gobierno. Mm. Ahora supuestamente de la noche a la mañana es petrista, defiende al gobierno y estuvo ahí, De esos hay pero muchos, ¿no? Sí. demasiados. Entonces ahí sí hubo un problema, los ascensores, o cómo el gobierno iba a recoger a esa gente. Y mira que mientras unos se acomodaron, mientras unos se acostaron diciendo Petro es un guerrillero y fue madre, se levantaron diciendo soy petrista, defendamos el gobierno y se quedaron adentro. Mm. Otros tantos que sí se la jugaron en los territorios, nunca, y que son cuadros que les podría haber servido al gobierno, nunca llegaron ahí. Mm. Y esto también es porque, mira que Petro tiene, pues, al lado tiene deficiencias importantes, pero los partidos del pacto, las formaciones del pacto, algunas más que otras, se han quedado en un tema demasiado filosófico, cuando 4 años de gobierno es un abrir y cerrar de ojos. Mm. No se puede cambiar todo tan rápido. Y entonces van a buscar ahorita al magro para decir, cuidado, que es que hay un problema. Muchos de estos senadores congresistas de esa lista del pacto, en una lista abierta no serían congresistas, porque tienen 5.000 voticos. Pero entonces les gusta andar entre pasillos y la opulencia en un congreso y tal. Deberían estar en la calle, en los territorios y ayudar a servir a que el gobierno tuviera otra realidad. Pero no, hubo gente que ahí prácticamente ganó la lotería y se levantaron también siendo senadores. Me Mm. puso fulanito sultanejo en la lista. ¿Sí? El gobierno tiene que despertar, pero claro, hay una maldición que es la soledad del poder. La soledad del poder. Y esto puede haberle afectado mucho más a Petro, decir, ni Laura, que la tenía aquí al lado, ¿en quién carajos confío? Y ahí lo que creo que tiene que hacer es abrirse mucho más y volver a los territorios. Volver a los territorios. Oiga, hay un dato que me enteré. Sarabia, Laura Sarabia era la jefa de comunicaciones, ¿no? Entre sus múltiples funciones. Actualmente la jefa de prensa de presidencia es María Elena Romero, quien fue la asesora de prensa de Peñalosa. Ahí les dejo el dato. Sarabia acusó en su momento a Benedetti de estar detrás de las filtraciones. Bueno, él lo negó en un hilo, esto está volviendo al caso, él lo negó en un hilo en el que dejaba caer que Sarabia escondía más dinero del que había denunciado en la fiscalía. En un principio la plata que se había perdido eran $4.000, luego fueron 7.000. Benedetti ya dijo que eran $15.000. Fíjense la actitud de Benedetti. Es que Benedetti ahí tiene toda la culpa del mundo desde el punto de vista de lanzar todo este escándalo, el bombazo era preparado. Pero ayer la No, fiscalía dijo que eran $4.000 los que se robaron y que las chuzadas empezaron no 3 días antes del robo, sino al día siguiente y que duraron 10 días. Entonces ya empezamos en que las versiones de Sarabia y de Benedetti son totalmente contradictorias. O sea, ¿cómo se va a quedar esto, como dicen ustedes, de pronto sin que se investigue, sin que se sepa, cuando son versiones contradictorias que tienen implicaciones criminales? No, y ahí está digamos, la jugada del gobierno al sacar a Sarabia y Benedetti pues, de sus cargos,
porque eso tampoco nunca había pasado. O sea, ningún gobierno que tuviera funcionarios cuestionados por X o Y motivo había hecho retirar a esos funcionarios para que las investigaciones se pudieran dar de manera transparente. Es la primera vez que pasa. Entonces, tuvimos una vicepresidenta acusada de relaciones con el narcotráfico, un embajador acusado de tener laboratorios de cocaína y siguieron en sus puestos. En este caso, el presidente les dijo, se tienen que retirar para no entorpecer las investigaciones. Ahora le tocas al fiscal, porque es el fiscal el que tiene que hacer la investigación. Mm. Pero yo quiero recoger algo que se comentó ahorita y es que al final eh, yo sí creo que estaría mal exigir como una especie de carnet de pulcritud ideológica para cualquier funcionario del Estado, ¿sí? Entre otras cosas porque no es suficiente con decirse de derecha o de izquierda o ponerse la etiqueta de petrista o uribista. Cualquiera puede hacer eso, ¿sí? Para mí lo importante es sobre todo las acciones, los hechos, el recorrido, con quién me relaciono, eh, pero sobre todo las acciones, o sea, qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer en un cargo público y hasta dónde estoy dispuesto yo a llegar y qué es lo que yo defiendo y qué es lo que yo digo, ¿sí? Pero entonces no es suficiente la etiqueta porque, pues, si nos ponemos a esculcar dentro del mismo pacto y dentro de la misma gente que se dice izquierda en Colombia, hay corrupción, clientelismo, Claro. clasismo, racismo, todo lo que podríamos considerar acá que está mal para poder transformar este país. Eh, y ahí viene el otro problema, y es que finalmente el gobierno no llegó al poder pues con un aparato organizativo poderoso, ¿sí? Mm. Llegó al poder por diferentes razones, llegó al poder también por suerte y llegó al poder también ¿por qué? Pues por el fuerte liderazgo de Gustavo Petro, que eso es ventajoso en ciertos casos, pero tal vez puede ser contraproducente a largo plazo. Haciendo como un símil es lo que le está pasando a Álvaro Uribe Vélez después de 20 años, y es que él no puede heredar su liderazgo, o Mm. sea, los liderazgos no se heredan, y ahí es donde viene lo importante de la organización. Y eso sí le falta a la izquierda y a quienes están en el poder hoy en día. Porque entonces uno podría decir, listo, traigamos gente de los territorios, de las organizaciones sociales, pero estas conversaciones yo también las he tenido con otros pues amigos y más o menos lo que también es cierto es que dentro de las organizaciones, dentro de los territorios, no hay gente con experticia para manejar cargos públicos, gente pues con la técnica para manejar cargos públicos. Pues ¿por qué? Pues porque los ritmos de este país no dan para que usted se ponga a estudiar, ¿sí? Para que entienda la administración pública. Y eso es un problema, eso es un problema. Y esa es la razón también que en muchos, pues que toca echar mano de gente que sí tiene experticia en la burocracia del Estado. Así como está esta señora de Peñalosa, mal el secretario de prensa de la presidencia también venía como de la OTL de Benedetti. Mm. Eh, y pues no es tampoco como para defender al presidente, pero pues lo cierto es eso, si nos ponemos a esculcar dentro de las organizaciones sociales y de izquierda, pues tampoco hay gente lo suficientemente preparada. Y eso es una falencia. Entonces, yo sí creo eh, que eso es algo que se tiene que resolver, pero que no se va a resolver de manera inmediata y que también es responsabilidad de las mismas organizaciones sociales. Bueno, necesitamos gente que se prepare, necesitamos gente que sea técnica, sí, pero que sea técnica desde la izquierda y desde lo popular. Porque es cierto, o sea, al final usted puede estar en un cargo del Estado, pero si no entiende cómo funciona, si no entiende cómo sacar adelante políticas públicas, porque no es suficiente con el discurso, es necesaria también la técnica. Y la técnica también puede ser de izquierda y puede ser popular, pero hay Mm. que saberla usar. Sí, yo ayer Ya, veía, por ejemplo, en la escuela de cadetes a Petro, escuchaba ese discurso que dio, cómo metía las manos en fuego por Laura Sarabia y me daba un poco de vértigo, y lo mismo hizo con la niñera.
¿no? Contaba pues, que es una persona humilde, que él quería, que había estado en su casa, que la había abrazado, que todo eso. Pero también escuchaba cómo el presidente le reclamaba ahí públicamente al fiscal que entregara ese informe que le pidió sobre los asesinatos del Clan del Golfo, con toda la razón del mundo. Entonces, yo me pregunto, oiga, ¿y cómo es posible que el presidente no pueda presentar una tutela contra al fiscal para que lo obligue a entregar ese informe? ¿Por qué no lo hace, Manuel? ¿Cuál es la razón? No, yo no, jurídicamente no sé cuál será la figura para pedirlo, ¿no? Porque en este caso la tutela son los derechos fundamentales, no sé, no sería, no sé cuál sería, pero hay un choque de poderes. Lógicamente el uribismo está anclado a esa poltrona de Barbosa y ese es su alfil y con él le están golpeando. Pero Mm, antes de eso yo quiero volverme una cosita que creo que es importante recalcar frente al tema burocrático, porque si bien es cierto las organizaciones populares tienen ese problema, no es necesario, la llegada de Petro no quiere decir ni podría verse como, no podría llegar a barrer con todo en lo que está en la administración pública, porque eso es un error. Si miramos países como Dinamarca y otros, lo que tienen es una función pública muy fuerte, en donde se mm, diferencia muy bien la profesionalidad de la intencionalidad política o las afecciones o los afectos políticos. ¿Sí? Pero en los cargos de confianza, donde sí hay que tomar decisiones políticas, es donde no puede estar alguien que fue contra Petro, porque son cargos en donde va a transmitir la línea política. ¿Sí? Es ahí. Y sí hay gente que no necesariamente tiene que ir de organización social, pero que fueron de partidos en algún momento o que estuvieron ahí. Y hay gente formada que se ha quedado bastante por fuera porque algunos partidos dentro han logrado tener unos espacios. ¿Sí? Dicho esto, Petro tiene que imponer la agenda. ¿Qué es lo que está pasando? Pues están queriendo mostrar, imagínense eso, a un Barbosa como un defensor de la democracia. Y esta es la caricatura que están creando, ¿no? mm. Pues Petro tiene que salir precisamente a desvirtuar eso, pero él tiene que salir a ganar la agenda. Pero Y es que carajo, es que el pongan presidente de la una República. estrategia de O sea, él se para, comunicación, ¿no? Que hagan una él estrategia de se, comunicación que no tienen. Es que es el gravísimo problema. Seguimos en las mismas. Es que no lo había y tampoco lo va a ver en este momento. No hay una estrategia de comunicación. creo Lo que chistoso, hay una muy institucional, y ese no es Petro. Petro no gana siendo institucional, ¿sí? Pero hay que jugar también con lo institucional. Entonces hoy el presidente se para en cualquier esquina y van a llegar todos los medios de comunicación. Él puede imponer la agenda. Andrés Manuel López Obrador impone Mm, más o menos la mm, agenda allí. mm. Y llega y reúne a los medios y a todo el mundo y dice, bueno, yo aquí les voy a hablar, lo que vamos haciendo en el gobierno es esto, y coge y menciona y muestra. Él tiene que salir a hacer. Pablo, no sé, yo estuve viendo esta semana y Daniel Coronel lo acusó a usted de persecución en redes sociales, eh, porque aparentemente, pues él no entiende por qué organizaron en cambio este foro de la salud, Mm. patrocinado por las EPS, pero yo no sé usted qué tiene que decir sobre eso. Bueno, a ver, lo primero decir que Daniel Coronel no tiene ni un solo argumento para debatir mi denuncia de que organizó un foro de la salud, de la reforma de la salud, totalmente sesgado, financiado por las EPS, donde 16 de los 23 invitados se oponían a la reforma. Imagínense esa vaina. Tampoco cuenta qué le pagaron a cambio por organizar el foro. El hombre se limita a tartamudear, a decir que él lleva 30 años de periodista y que prácticamente, que a quién le creen más, si a él o a un youtuber. Entonces, pues eso es como una especie de, usted no sabe quién soy yo, ¿no? Pero no da ninguna explicación y sí se victimiza y al día siguiente sale a hacer, pues ese trino de que dice que yo lo estoy persiguiendo. Yo cuando en la vida he perseguido a nadie ni nada, yo lo que digo es lo que opino y
los hechos que voy corroborando y que voy diciendo. Soy un ciudadano, yo no soy un periodista. Creo que a una vaca sagrada del periodismo empresarial y prepago como Coronel, pues, que además es muy narcisista, pues le repatea que un ciudadano como yo comunique pues a la ciudadanía de forma verdaderamente independiente, ¿no? Sin ayuda de nadie, sin financiación. Mira, ahora mismo el perro me está mordiendo el cable de la impresora y estoy aquí en chancletas hablando con ustedes. Coronel no tiene por dónde pillarme, ni hacerme presión, ni difamarme. Y si no, ya lo hubiera hecho seguramente. Y es que a ese señor y a Sánchez Cristo le tienen miedo todos los periodistas en Colombia, pero los ciudadanos no, nosotros ya no comemos cuento. Yo creo que es hora de que destapen su cara oscura y además creo que de manera valiente, ¿no? Porque en lugar de contestar lo que se le pregunta o ser transparente y contarle al país sus intereses en medios de comunicación o en política, pues se victimiza, dice que lo persiguen. Entonces ese trino, pues yo no sé, una cosa como muy rara. Yo creo que él es víctima de su ego y ese trino sí me sirvió para una cosa muy tenaz, imagínense. Les cuento un momento porque es que con ese trino que lo estoy persiguiendo, entonces yo dije, pero ¿cómo así este man? Dice, además él pone que yo, ¿cómo es que dice? Pone como que, sí, como que lo persigo desde cuando sus denuncias le evitaron al país la vergüenza de que se hubiera nombrado de ministra de Telecomunicaciones a Mary Janet Gutiérrez. Sí. Yo dije, ¿saben a qué es, no? Lo primero que hay que decir es que yo no conozco a Mary Janet Gutiérrez. No la conozco. Y que nunca había hablado con ella hasta antes de ayer. Yo no soy periodista ni mucho menos, ni soy de investigación, pero ese trino de Coronel, pues a mí me dio curiosidad. ¿Cómo así? ¿Por qué me está relacionando con ella? Entonces le escribí a ella y le hice una pregunta. Oye, ¿por qué me nombra Coronel y me asocia con usted, no? Y entonces ella me pasó una serie de documentos legales de la adjudicación de Canal 1. Entonces aquí yo creo que hay que explicarle a la gente. Canal 1, el canal público que supuestamente debería competir con los superpoderosos canales privados Caracol y RCN, que son propiedad de la oligarquía colombiana. Entonces yo le miré esos documentos que me pasó ella, fue antes de ayer. Yo nunca había hablado con ella hasta antes de ayer. Y entonces vi clarito el problema y eso sí quiero contárselo al país porque destapa perfectamente quién es Daniel Coronel. Bueno, de hecho si no hubiera sido tan bruto de nombrarme en ese trino, yo tampoco me habría enterado, pero como digo, el ego se la puede. Ese es su talón de Aquiles. Póngale cuidado, se los voy a explicar en 2 minutos. A ver si me acuerdo bien. Coronel impidió el nombramiento de esta señora, que es una abogada muy brillante, de Mary Janet Gutiérrez, como ministra de Comunicaciones. ¿Por qué? Porque la odia. ¿Y por qué la odia? Porque ella se opuso a una mafiosada tenaz que tiene que ver con Canal 1 de la Red Independiente. Repito, público, que querríamos que compita con la narrativa oficial de RCN y Caracol. Bueno, ¿cuál es la mafiosada a la que se opuso ella y que emberracó tanto a Coronel? Bueno, pues ni más ni menos a que se adjudicara ilegalmente Canal 1 a la Sociedad de Comunicaciones S.A. Esa es una sociedad liderada por la empresa NTC, cuyos accionistas mayoritarios son Daniel Coronel y su esposa. Aquí les voy a poner después a la gente en la edición de este video los documentos para que vean cómo está conformada esta sociedad y cómo los accionistas mayoritarios son Daniel Coronel y su esposa con 60% de las acciones, él y ella con un 3,5%. Por cierto, también está Félix de Bedut con un 9,5%. Esos datos son documentos tomados de la SECO presentados para la adjudicación del Canal 1. Bueno, pues sorpréndanse. La adjudicación se hizo de todas maneras y con una sola oferta, y respetando el principio de pluralismo informativo y la democracia en el acceso a los medios de comunicación. Y a Mary Janet le negaron la posibilidad de hablar en esa audiencia de adjudicación. De hecho, la sacaron con el uso de los guardaespaldas y de la policía. ¿Qué pretendía ella? Pues que no le entregaran a los amigos del gobierno pues los espacios del Canal 1. Pero esto es Colombia y esto fue lo que pasó. Se lo entregaron a la sociedad de Daniel Coronel. Y ese es el gran periodista, que así como ha hecho buenas investigaciones, lo ha perseguido Uribe, etcétera, también tiene una faceta muy oscura en la que practica el matoneo empresarial y se rodea de enemigos y de amigos poderosos. Entonces, yo creo que es una persona que tiene una serie de intereses personales y económicos muy, muy claros que nunca ha explicado.
que quiso descabezar a Mary Janet como ministra de Comunicaciones, donde seguramente habría hecho un gran papel, infinitamente mejor que el que hizo Karen Abudinem o que el actual ministro, el oscurísimo Mauricio Liscano. Y yo creo que pues esa es la explicación, ¿no? de todo este tema, coronel. Ha quedado en evidencia, pelado el cobre con el tema del foro de las CPS financiado y con un sesgo clarísimo. Y con este trino que puso, pues me ha hecho estudiar la situación de qué fue lo que pasó con esa adjudicación de Canal 1, que quiero que todo Colombia la sepa, porque es la realidad. Entonces esa es la respuesta a tu pregunta, Chamil. Perdona que me alargue un poquito. Pablo, yo No, quiero... aprovechando eso que su merced menciona, yo sí creo que vale la pena diferenciar como entre periodistas y empresarios de la comunicación. Puede que un empresario de la comunicación como Daniel Coronel haga periodismo, pero un empresario de la comunicación tiene un poder que no tiene un periodista, ¿sí? Eh, y en el caso particular también de lo que está pasando con el presidente cuando disputa desde Twitter el relato que el periodismo corporativo quiere imponer sobre este gobierno, es que se están victimizando sistemáticamente. Así como le pasó a Pablo con este tema de Coronel, está pasando cada vez más. Entonces, en medio de este escándalo de Sarabia pasó como por debajo que Camila Zuluaga también sacó una carta desde Blue Radio exigiéndole al presidente que calme como a sus sordas tuiteras porque salió un video de ella paseando a su bebé y prácticamente responsabilizando al presidente de lo que le pueda pasar a ella, ¿sí? Eh, que es un poco, es un argumento un poco salido de los cabellos porque pues el presidente no puede controlar quién graba a quién en la calle. Eh, y es algo que seguramente va a pasar cada vez más, porque es que desde este periodismo corporativo se defiende a capa y espada la libertad de expresión, que eso es un derecho, la libertad de prensa, pero no se habla lo suficiente del derecho a la información de la ciudadanía. Entonces, todos estos periodistas y sobre todo los empresarios de la comunicación, pues quieren imponer sus propias agendas. Que no necesariamente son las agendas de la oposición al gobierno, pero no son transparentes con esto tampoco y no lo dicen. Entonces le pasó a usted, cuestionó a Coronel por un conflicto de interés clarísimo con su defensa al sistema de salud actual y el señor se sale por la tangente con el trino que sacó. Y muy probablemente eso va a quedar así, si eso va a quedar así, porque pues estos empresarios de la comunicación también tienen sus propias agendas. Julio Sánchez Cristo hace muchos años quiere su propio canal y cuando Iván Duque le bloqueó esa posibilidad, empezó a demostrar desde la W Radio que le podían hacer oposición y terminó tumbando a Karen Abudinen como ministra de Comunicaciones. Entonces, son actores también políticos. El problema es que no lo quieren aceptar y muy seguramente no lo van a aceptar, porque en esta ilusión de la democracia liberal es lo mismo un periodista en un periódico regional que Julio Sánchez Cristo, Daniel Coronel, y no son iguales. No son Mm. iguales, entre otras cosas, también por las autocensuras que los mismos periodistas como trabajadores eh, se auto ejecutan en los grandes medios de comunicación. Y yo creo que eso es importante decirlo, porque muchas veces también se comete el error de decir como que todos son iguales, y lo cierto es que pues los periodistas también son trabajadores y puede pasar que un periodista tenga pues ideas de izquierda y progresistas, pero no las pueda hacer explícitas porque de eso también depende su salario y pagar su arriendo y Claro. esas cosas. Y por eso les tiene miedo a todo el mundo. Yo sé de gente que le da miedo no escribir en Cambio, le da miedo no ser columnista de Cambio. O sea, es que el grado de poder de esta gente es increíble. Por ejemplo, tumbar a una ministra, imagínense esa vaina. En realidad no había ninguna causal de incompatibilidad para que Mary Janet Gutiérrez fuera ministra. Pero Coronel, con todo su poder en medios, lo consiguió. Mostró un documento en el que Mary Janet hacía un contrato privado con otra persona que había tenido un cargo público, pero 2 años antes,
un documento que eso incluso ni llegó a la superintendencia, nunca se llegó a aprobar, y eso fue suficiente para que la sacaran de un ministerio en el que podría haber hecho una labor increíble porque es una mujer muy preparada. Entonces, tiene un poder fáctico impresionante y todavía tenemos un gobierno en el que el mismo presidente muchas veces no hace una estrategia para que los medios alternativos tengan forma de crecer y hacer una narrativa o plantarle relato y plantarle cara a los medios grandes como Semana o como otros más solapados como Cambio o canales enormes como Caracol o como RCN. Yo creo que hay mucha gente, por ejemplo, cuando escribo a este canal, dice, ¿por qué no hacen ustedes si se unen y una estrategia entre los youtubers, no sé qué tal, no sé qué tal? Y si supieran que hay youtubers que reciben dinero de César Gaviria, que ya lo he dicho aquí en este canal alguna vez, eso es absurdo. Youtubers que son progresistas a los que les pagan políticos y a mí me han dicho, ¿y a usted no le interesa eso? Le digo, no, a mí no me interesa eso, porque a mí me lo han ofrecido y no me interesa. Pero resulta que la gente que sí lo acepta y que son progresistas y que apoyan a Petro y que no sé qué tal, cuando llega el momento de hablar de la reforma de la salud, claro, ahí entonces ya son más tibios y en contra de César Gaviria cosas grandes y concretas no dicen, ¿no? Porque es un hombre que les da un dinero. O sea, ese tipo de cosas que han infiltrado también la parte alternativa a las redes sociales es un hecho. Y las mismas empresas como Caracol, como RCN, como Semana, tienen a su disposición capitales enormes para hacer desembarcos en Internet y en redes sociales y pagar bols, etcétera, etcétera. Que nosotros estamos en una lucha de David contra Goliat en medios pequeñitos como estos. Por eso es que cuando veo personas de la calidad de ustedes dos, inmediatamente digo, por favor, vengan aquí, cuéntenos lo que saben, enséñenos. Yo intento entender todas estas cosas a través de la mirada de personas que sí saben de esto. Están invitados periodistas, artistas, líderes sociales, porque ese es un canal para eso. Yo les agradezco de verdad a ustedes muchísimo, por ejemplo, esto que hemos hecho hoy, de ver este análisis de esta situación tan difícil que está pasando en nuestro país, de ver cómo se está posiblemente fraguando, ¿no? Todo un montaje para hacer un golpe blando al presidente y cómo este fiscal que está llamando a la sedición, pues sigue haciendo toda clase de demostraciones y de enfrentamientos y respetando la democracia, la separación de poderes, y en un momento dado pueden llegar a judicializar a cargos importantes o incluso al mismo presidente. Yo quisiera que finalmente, ya para terminar, cada uno de ustedes me dijera, pues, cuál va a ser su vaticinio de lo que va a pasar en los próximos meses en el panorama político colombiano. Empezamos con quién, con Chamil. Oh, Manuel. Manuel. Pablo, mira, primero yo quiero reconocer pues esa labor titánica, ¿no? O sea, porque en tu caso, lo que pasó con Coronel demuestra en efecto que ese sistema mediático tiene grietas y que por lo tanto hay que intentar entrar por esas grietas, ¿no? Para cambiar esa situación. Dos, y esto va con lo que la proyección de hacia dónde creo que va a ir el tema. Lo que pasó con esa periodista de Blue y lo que hace Daniel Coronel y lo que ha ocurrido en otras, en semanas y en meses anteriores de pronunciamientos de la FLIP, etcétera. Podríamos verlo desde lo que planteaba Bourdieu, del campo se protege, ¿no? Del campo. Entonces ellos van a cerrar para defenderse, pero yo creo que va a ir un poco más allá. Creo que están perfilando la construcción de lo que vendría a ser el régimen petrista. Y eso se empata con lo que es el guión que usó la derecha y la extrema derecha en España ahora mismo para ganar las elecciones, el régimen sanchista. Y eso logró entrar a todas partes, incluso votantes históricos del Partido Socialista Obrero Español, de la socialdemocracia europea, que comieron el cuento del régimen sanchista. Aquí nos van a crear un régimen petrista. Así Petro respete la institucionalidad, Petro esté tal, nos van a intentar crear ese régimen petrista. Y sobre ese significante se va a parar la extrema derecha y la derecha para intentar
mover la agenda hacia sí, hacia su favor, y el primer termómetro es octubre, las elecciones de octubre. Y lo más probable es que el bloque progresista no salga bien parado en esas elecciones, lastimosamente. No, no, tenemos que salir bien preparados porque nos come el tigre, hermano. Vamos a lanzarle un mensaje a la gente de fuerza y de energía para que salga a la Pero, calle para que vote, ¿sí o no? claro, ahí el presidente llamó ahorita al 7. Mm. Claro, El 7 octubre y es el el 13 en la termómetro. fiscalía. El 13 en el búnker de la fiscalía tiene que El estar 13. todo Bogotá, hermano. Todo Bogotá tiene que estar el 13 en la fiscalía. Aquí, en efecto, hay que volver a animar a la gente, pero esto necesita unos mensajes claros y el que tiene que hacerlo, que la personalidad fuerte, es el presidente. Sí. Yo tengo que darle las gracias a la gente que nos sigue en Palabras Mayores, porque hablando del foro que organizó Coronel, ese foro lo vieron como 6.000 y pico personas en una semana, y aquí en una semana ya había más de 200.000 personas que habían visto nuestro comentario, ¿no? Nosotros desde la irrelevancia, ellos desde el billete, nosotros aquí en chancletas hablando entre nosotros y ellos allí codeándose con las clases que están manejando el país desde siempre. Estos grandes grupos empresariales, todas estas mafias, todos estos políticos, todos estos periodistas prepago, yo creo que ya tienen sus días contados, la gente ya no come cuento. Yo quisiera que Shamil terminara ya el programa, cerrara con ese comentario. Próximos meses, vaticinio, mensaje para la gente. ¿Qué nos dice Chamil? Pues yo creo que una de de lo más valioso de estos espacios es la posibilidad de hacer educación mediática y política, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hoy en día la gente no milita en partidos, sino que milita en medios de comunicación, la verdad. Y milita siendo seguidor de uno, otro medio de comunicación. Y cuando digo educación mediática y política es porque yo soy un convencido de que las sociedades cambian es si la ciudadanía asume su mayoría de edad. Y eso implica pues construir su propio criterio y para eso son estos espacios, para darle herramienta a la ciudadanía para que tenga cómo construir ese criterio. Yo sé que la gente no tiene tiempo. ¿Por qué? Pues porque la sociedad en la que vivimos es una mierda. No tiene tiempo para estar pendiente de todo lo que hemos venido hablando acá. Porque es que para yo venir acá a contarle como el detalle cronológico de todo el escándalo, pues le dediqué unas cuantas horas a consumir diferentes medios y entenderlo. Y pues el servicio que se da acá es ese, como que mire, venga y le boto esto en orden para que usted lo pueda entender mejor. Y yo sé que como no tienen tiempo, pues ahí está lo valioso del espacio y por eso yo sé que lo valoran. Eh, pero también es cierto que eh, todo ese, bueno, y a propósito de todo lo que hemos venido hablando, con todo este ruido del escándalo, que lo quieren igualar a cosas muchísimo más paila que ocurrieron en otros gobiernos, pasó por debajo la discusión de la reforma a la salud, la discusión de la reforma laboral, la discusión de la reforma pensional, pasó por debajo también esta victimización del periodismo corporativo, pero lo más importante, estas tres reformas también se estuvieron discutiendo en el Congreso en estos días mientras todo el país hablaba de Laura Sarabia. Hubo bloqueos en el Congreso a la discusión de la reforma a la salud, de la reforma laboral, aprovechando todo este ruido, quieren alargar la posibilidad de cambiar el sistema de seguridad social de Colombia para bien. Y lo más seguro es que no se va a cumplir con la pretensión del gobierno de transformar esto en esta primera legislatura. ¿Por qué? Pues por esa oposición que no solo está en el Congreso, sino que está en la fiscalía capturada por las mafias y está en los grandes medios corporativos. Pero pues vamos a ver qué pasa en los siguientes meses. Y es cierto, es muy clave las elecciones regionales. Pero eso no solo va a ser responsabilidad de la oposición al gobierno, sino también del mismo pacto histórico. O sea, si somos conscientes que tenemos esta gente que está dispuesta a quemarlo todo con tal de que nada cambie, pues deberíamos ser más responsables a la hora de organizarnos para octubre. Y hasta ahora eso no está pasando. Eso no está pasando porque están primando los intereses personales y los intereses partidistas, porque el pacto son 12 partidos, están primando eso
sobre la posibilidad de cambiar el país. Y yo creo que dejaría hasta ahí. Pablo, una Mm. cosita al final. Sí, Manuel. Que piense que tenemos una realidad difícil, como es esa la construcción de ese significante del régimen petrista, que las elecciones regionales se van a jugar en enclave nacional. Las elecciones regionales en España se jugaron en clave nacional. ¿Era sanchismo o no sanchismo? Mm. A las elecciones regionales en nuestro país se van a jugar en enclave nacional, petrismo o no petrismo. Que veamos que eso sea así no quiere decir que nos resignemos, la pelea es peleando. Si vemos para dónde van, esto nos tiene que servir es precisamente para ver, entonces, si sabemos cuál es el plan, cómo nos enfrentamos al plan de ellos y recuperamos nuevamente esa esperanza que vimos en la elección de Gustavo Francisco Petro Urrego. Era tan bonito ver eso que la gente desconocida por completo iba por la calle a celebrar la victoria, se abrazaban, se saludaban, se felicitaban. ¿Sí? Todo el mundo, los anónimos, los nadies esos, todo el mundo puso algo para que llegara al gobierno del cambio. Ahora, hay que insistir, con la llegada de Petro no se cambió. Para cambiar en efecto, como dice Chamil, tiene que cambiar la ciudadanía. Pero esto es un proceso. Y tenemos que retomar esa esperanza de cara, lógicamente, a esas elecciones de octubre. Manuel, Chamil, muchísimas gracias, de verdad. Me he quedado encantado de hablar con ustedes dos. Yo creo que la gente que nos haya oído y que haya aguantado todo este rato largo, le pido que se suscriba a este canal. La primera vez que yo creo que pido que se suscriba a este canal, así abiertamente. Tenemos que poner relato, tenemos que ser muchos, que esto sea una ventana de comunicación, que crezcamos, que plantemos cara. Y sobre todo recuerden una cosa, en gobiernos anteriores hemos tenido embajadores, ministros, expresidentes, congresistas que cometieron toda clase de crímenes. Desde tener laboratorios de coca, robar, masacrar, desaparecer a miles de personas y no pasó nada. ¿Por qué? Porque hay una fiscalía que garantiza la impunidad en Colombia. Esto tiene que terminar. El día 13, todo el mundo para el búnker de la fiscalía. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias a ti, Pablo, Chamil, a todos. Oiga, lo que ustedes Manuel. dijeron hoy fue palabras mayores. Chévere.